Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, junto con sus familias, sus seres amados. Le agradezco inmensamente el favor de su atención nuevamente a este canal, que no hacemos otra cosa más que investigar sobre la escritura, sobre la Biblia, ¿verdad? Para poder tener vamos a llamarlo así, una explicación sobre diversos temas que tratamos para, por medio del raciocinio, poder comprender las cosas que están escritas aquí, que a veces nos han llevado, a diferentes creencias, a diferentes maneras de pensar, las cuales son muy respetables de cada quien, pero que a veces, porque un servidor así lo hizo durante mucho tiempo, creyó tener la absoluta verdad y, como dicen por ahí, nada más que la verdad sobre las cosas que yo creía, hasta que me puse a investigar, hasta que puse todo mi esfuerzo humanamente posible para poder llegar a libros que en ese momento para mí eran desconocidos, conocimientos que estaban totalmente alejados de mi percepción. Y entonces, cuando tuve acceso a ellos, cuando empecé un poquito a investigar, pues me encontré con ciertas cosas que realmente, pues en su momento me decepcionaron, ¿no? Incluso me llegaron a desilusionar, por así decirlo, de las cosas que yo pensaba como verdaderas al 100%. Pero después, investigando aún más, pues puedo decir que mi fe se acrecentó en otro tipo de creencias, vamos a ponerlo así, ¿no? Y al final de cuentas, decidí, como ya lo comenté en un video anterior, decidí abrir este canal por la inquietud de muchas personas que genuinamente y sin ninguna mala intención se hacen preguntas día a día de lo que ellos llaman que es su fe o era su fe o sus creencias, como usted quiera llamarle. Y me preguntaban ciertas cosas, las estudiábamos, las analizábamos por muchas horas y llegábamos a conclusiones, ¿no? No solo un servidor, sino aquellas personas que estuvieron conmigo en su momento en investigación y que hoy están en otros lugares desarrollando también lo mismo, su investigación propia, y que han acrecentado su, vamos a llamarlo así, su fe, ¿verdad? Lo que conocemos como nuestra fe. Lejos de pensar que muchas personas me han comentado que si yo soy ateo, que si soy agnóstico, que si soy de alguna denominación, no. Mire, en este canal, si usted se da cuenta, vamos a ponerlo así. No tengo una inclinación hacia una religión, hacia un credo, hacia una manera, vamos a llamarlo así, de tener creencias, ni nada de eso. Respeto todas, respeto el punto de vista de cada persona, aunque no lo comparta con muchas, y entre esas muchas personas en las cuales no comparto mi manera de pensar y ellas a su vez tampoco están de acuerdo con lo que comparto en este canal, nos respetamos, nos queremos. Tengo muchos amigos cristianos, muchos amigos que tienen la religión de diferentes denominaciones cristianas, católicos, evangélicos, testigos de Jehová. Por ahí tengo un amigo mormón, una amiga que quiero mucho que también está inclinada a la santería y a diferentes ramas de creencias y de religiones. Reitero, los cuales quiero mucho. Y ellos a su vez, aunque reitero no compartamos las ideas, yo creo que las respetamos, las analizamos y seguimos siendo amigos. O sea, inclusive también tengo amigos ateos, también los tengo amigos ateos, que no son para nada malas personas, como en todas partes, yo creo que en todas religiones, en todas creencias, hay buenas y malas personas, vamos a llamarlo así. Pero también tengo, reitero, amigos ateos, los cuales respeto mucho, son algunos grandes investigadores, maestros, tienen familias, tienen una manera de vivir muy correcta. Y lo digo porque
a veces, como a un servidor, se le sataniza, ¿verdad? Por no tener la misma manera de pensar, se le sataniza, se le dice hijo del diablo, se le dice de diferentes apodos despectivos, lo cual yo también, aunque no lo crea, agradezco porque me hacen acrecentar mi investigación sobre cada palabra que me mencionan, sobre cada cuestión que me mencionan. Y bueno, digo esto porque quiero que quede en claro que este canal, amigo, amiga, no es un canal religioso. De hecho, el nombre o el sobrenombre que le pusimos es Contra 20 siglos de tradición. O sea, nosotros tenemos una manera de pensar el día de hoy que por medio, reitero, de la investigación de varias áreas, vamos al libro, a la llamada Biblia, y analizamos cada uno de los textos que están aquí para poder tener una determinación y un juicio sobre ellos, ¿verdad? Pero lo hacemos de manera imparcial, o sea, a pesar de que, reitero, su servidor estuvo por diferentes religiones, ¿verdad? Pasé, si usted me pregunta cuáles serían, bueno, yo pasé un poquito por ser católico, aunque también lo confieso, de esos católicos que, bueno, pues iban a misa, no entendían nada, o iban a misa antes de una fiesta, de unos 15 años, de un bautizo, de todo eso, no entendía nada, pero yo, pues, por un respeto, por así llamarlo, profesaba ser católico, ¿verdad? Pues en su mayoría mi familia es católica. Y luego di un brinco a los testigos de Jehová por medio de mi abuelita paterna, era testigo de Jehová, lo cual también seguí por algunos años, y de hecho me decían que iba a ser yo el superintendente, ¿verdad? De algún día de esa organización y todo, lo cual pues me hizo sentir más relacionado con las cosas que se creían. De ahí brinqué también a otras formas de pensar, en su momento le diré de cuáles, y también digamos que brinqué, por así decirlo, al cristianismo, ¿verdad? Después de abandonar estas religiones un tiempo, brinqué al cristianismo evangélico, pentecostés, y ahí me desarrollé sobre un tiempo, ¿verdad? Le comento esto porque probablemente usted diga, bueno, no nos interesa su vida, lo cual solo le estoy dando proporciones, ¿verdad? Pero al final de cuentas, reitero, hoy no tengo ningún, vamos a llamarlo así, ningún tipo de religión, ¿no? Estoy aquí solo investigando, siendo neutral, analítico, pienso las cosas en las que creí, las investigo y bueno, saco una conclusión. Espero le pueda ayudar mi trabajo, lo pueda apoyar a usted que está estudiando para que usted sea una persona más comprometida en las cuestiones de lo que usted cree y que no sea un oyente más o sea una, como le llaman, una oveja de esas que no estudia, de esas que solo dicen amén a todo, de esas que no tienen un entendimiento de lo que están yendo a hacer cada 8 días a su lugar de reunión, cualquiera que sea. Y por eso yo creo que es de sumo compromiso que usted y yo tengamos un seguimiento serio en lo que creemos, que se haga usted las preguntas que yo algún día me hice y que lejos de tambalear su fe, la acrecenten, la hagan crecer en todos los sentidos, primeramente el espiritual, después todos los demás, pero que usted, que cuando tenga usted alguna duda sobre sus creencias, lejos de pensar que es el diablo que lo está atacando y que lo quiere ver destruido y lo quiere ver aplastado, o como muchas personas les dicen a sus, porque piensan que son sus rebaños o sus ovejas, como ellos les dicen, ¿verdad? Dicen, no vean ese canal porque en ese canal los van a confundir, les van a meter ideologías paganas del mundo, no sé a qué se refieran mucho con ese término, pero bueno. Entonces estamos aquí haciendo esa pequeña introducción. Estamos aquí para el día de hoy aclarar un punto, una pregunta que un servidor se hizo
hace ya mucho tiempo. Y la pregunta es la siguiente. Yo me pregunté, ¿por qué se bautizó Jesús o Jesús, como lo conoce usted? Yo me hice esa pregunta y dije, ¿cuál sería el motivo por que Jesús se bautizó? Así lo relata la Escritura en varios pasajes. Por ejemplo, en el pasaje de Mateo 3:13 al 17 lo marca así. En el pasaje de Marcos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, está todo en el Nuevo Testamento, en el que llaman Nuevo Testamento. Marcos 1:9 al 11 y Lucas 3:22 en adelante habla de eso. Solo voy a dar una lectura rápidamente a alguno de estos textos, que es el de Mateo. Y usted se va a encontrar que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos viene muy cortito el texto, ¿verdad? Y luego en Mateo se empieza a extender y por último en Lucas ya se extendió todavía más, ¿verdad? Cada uno, primero el Evangelio de Marcos es el primero, supuestamente el que salió primero, pero después los demás fueron añadiéndole un poquito más. Entonces dice en el de Mateo, dice así, en el capítulo 3, en el pasaje 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yahshua, Jesús, Jesús, como usted le quiera llamar, le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así dice en Mateo. Y es muy parecido a los otros textos, usted en casita los puede leer. Y me llama mucho la atención varias cosas, como siempre. Primero que nada, y es al final de la segunda parte de este video, porque apelo a su comprensión en que solo grabo videos de 30 minutos para que no se hagan, vamos a decirlo así, muy extensos y no lo aburra yo, pero hago casi siempre videos de 30 minutos, si el tema es muy largo, 3, procuro en 2 como en este, para que al menos a un servidor le quede lo más tangible posible, por así llamarlo, lo más claro posible, el contestar esta pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿Usted se ha preguntado por qué se bautizó? Muchos dicen en su ideología, en su modo de pensar, en sus creencias, que fue para que tenía que cumplir la escritura. No sé cuál escritura, porque vamos a llamarlo así, en el Antiguo Testamento pues no se menciona un caso de algún bautizado. No supe del bautismo de Moisés, no supe del bautismo de Sansón, de Jefté, de Elías, de Eliseo, de Josué, de Caleb. No supe de Abraham, si se bautizó. No supe de ninguno. Prácticamente no encuentro a ningún bautizado en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. No sé si usted haya encontrado alguno, porque por ahí me mandaron algunos comentarios. Un ejemplo que Naamán, ¿verdad? El capitán que le vino, o que quería hacer guerra contra Israel, pues que él sí se bautizó, ¿no? Y que 7 veces se sumergió en las aguas del río Jordán. Perdón, eso no es un bautismo, ¿no? Luego también por ahí me sacaron que el pueblo de Israel completo sí se bautizó cuando atravesó el Mar Rojo. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero disparates así. Disparates porque no tiene ningún fundamento, ¿no? Eso no es un bautismo. Entonces me puse a analizar primero, dije, bueno, ¿quién sería alguno de los que en el Antiguo Testamento se bautizó? Y reitero, no encontré ninguno.
Si usted tiene un dato sobre algún bautizado que ignore yo, porque yo ignoro muchas cosas, pues la verdad es que le agradecería con toda el alma que me escriba y que me diga, mira, en tal pasaje encontramos a alguien que sí se está bautizando. Pero bueno, entonces no encuentro ningún bautizado. Y yo dije, bueno, al final de este pasaje dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y en las referencias bíblicas, o sea, en los pasajes de abajito, por así decirlo, que ponen casi siempre en los textos que hacen referencia a lo que se está hablando, aquí ponen el texto siempre en los 3 pasajes que le mencioné de Isaías 42.1. Quiero darle lectura a Isaías 42.1 y dice así, he aquí, mi siervo. Cuando usted desconoce los términos judíos sobre de quién están hablando, cuando usted empieza a leer Isaías 42, usted supone que están hablando de un ser humano, porque dice aquí, he aquí mi siervo. Como usted no está identificado con ninguna de las lecturas, vamos a llamarlo así, o tradiciones, o explicaciones judías, de donde fue escrito este libro, de donde eran los profetas, de donde se les dio la palabra, pues usted desconoce quién es un siervo. Usted dice, no, pues es un hombre que sirve a un amo y por eso le dicen siervo. Sí está bien sacada, digamos, su definición. El problema es que no sabe a quién le llaman siervo y usted cree que es a un hombre. Le termino de leer el pasaje y le explico un poco. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. De ahí es que sacan de esta profecía ese texto para incluirlo en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y que según una voz del cielo dijo que he ahí mi hijo amado en el que tengo complacencia, aunque tampoco se sabe, cuando no tiene un poquito de conocimiento sobre, reitero, la cultura judía, no se sabe a quién le dicen hijo amado. Usted va a decir, pues le están diciendo a Jesús le dijeron siervo, a Jesús le están diciendo el siervo amado. Quiero corregirlo un poco. Se equivoca rotundamente. Isaías no está hablando de Jesús. Los profetas que siempre mencionan al siervo amado, al hijo amado, al primogénito, al siervo, como en este caso, ¿verdad? No habla para nada de Jesús. No habla de Jesús. Habla del pueblo de Israel. Solo que, como es costumbre en muchas religiones, arrancan un texto de allá, lo incrustan en otro y lo hacen parecer que definitivamente se está hablando de una persona. Pero si usted le pregunta con humildad a un judío de quién están hablando, inmediatamente hasta los más niños van a decir, estamos hablando de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Pero bueno, en fin. Supongamos que hubo esta voz que dijo, he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Supongamos que sí oyeron esa voz, aunque ahí dice que, imagino, que Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí dice vio. También lo dice en Marcos. Ustedes véanlo en casa. Aquí la pregunta es que dice que se bautizó entonces Jesús, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué se bautizó Jesús? Si hoy, como creemos en las religiones, dicen, voy a decirle qué tienen como idea del bautismo las religiones. Por ejemplo, en el catolicismo, dice que es el sacramento de la salvación, un encuentro con Dios que nos limpia del pecado y nos hace verdaderos hijos de Dios. Así dice, ¿eh? Compartiendo la gracia divina. Para los católicos, según esto es el bautismo.
Tienen una ideología también del pecado transmitido de generación en generación, que muchos cristianos también creen, ¿verdad? Dicen que el primer Adán pecó y que por ende nosotros también somos portadores de ese pecado, etc. Ideologías de algún monje disparatado. Porque yo cuando llego a ver un bebé, perdóname usted, en un bebé no veo maldad alguna. No veo que un bebé quiera ver pornografía. No veo que un bebé quiera violar a una persona. No veo que un bebé tenga que sea iracundo. No veo un bebé que sea vanaglorioso. No veo un bebé que envidia a los demás. En sí, cuando veo un bebé, veo lo más puro de un ser humano, que a través del tiempo y de los años, pues desde luego, se empieza a corromper, se empieza a deformar, otros no tanto, en fin, pero no veo eso, esa mentira y ese, vamos a ponerlo así, ese mito de que el niño trae un pecado que le heredaron, porque ni la escritura lo sostiene. Pero bueno, ellos creen en esas mitologías, en esas creencias. La oyeron de otro que tampoco sabe explicar por qué, ¿verdad? Del pecado original. Y que lo transmiten de uno a otro y a otro y a otro y a otro hasta que vino Cristo, dicen aquellos. No saben ni lo que hablan. Pero pues ellos lo comentan y lo transmiten así porque así les enseñaron. No se han preguntado por qué, pero ellos tienen que repetirlo porque si no lo repiten, pues yo creo que los corren de sus organizaciones. Por eso es que le digo que yo aquí, con toda libertad, puedo expresar lo que investigo. Sin miedo y temor a que venga un presbítero, a que venga alguien de la religión, digamos, con sus ideologías que han estado establecidas todos los siglos que han pasado, y que nadie puede estar en desacuerdo a eso, porque lo llaman rebelde, le llaman que tiene el espíritu del anticristo, el hijo del diablo, el que se perdió, en fin, cosas que pues ellos tienen en su mente. Aquí yo no doy cuentas a nadie, amigo, ¿sí? No doy cuentas a nadie. Lo que estoy investigando, lo que estoy haciendo, lo que estoy tratando, ¿verdad? Soy creyente, reitero, de un bendito creador, pero ya dije en su momento que no solo creo, sino que sé que vive en mí y que probablemente a él le pueda dar cuentas, ¿verdad? En ese sentido, y él es quien me dice, pues instrúyete, estudia, y bueno, pues revela lo que pues muchas veces ha estado escondido porque quieren que esté escondido, no porque el creador quiera que nadie se entere de esto. Es más, atrás de mí y delante de mí hay millones de personas que estudian mucho más preparadas que un servidor. Yo soy un amateur, ellos son doctores, ellos son investigadores profesionales de muchos años, amigo. No le estoy hablando de, reitero, como un servidor, ¿no? Ellos se dedican de lleno, grandes, vamos a ponerlo así, exégetas. Yo le vuelvo a repetir, yo soy un amateur, ¿no? Apenas estoy empezando, pero imagínense, si empiezo apenas y ya con estos temas lo incomodo, imagínense que usted escuchara, por ejemplo, a grandes, vamos a ponerlo así, a grandes maestros desde mi perspectiva, ¿verdad? Como por ahí un teólogo llamado Woodrow, ¿verdad? O un Viglinio, ¿verdad? Es un hombre de muchos conocimientos, o sea, estuvo inclusive como intérprete en el Estado Papal, ¿no? Al Vaticano, algo así. Pues, imagínense, estamos hablando de gente que hay por ahí un sacerdote católico, que, bueno, ex católico y ex sacerdote, que hace un libro con la temática de conocimientos del Antiguo Egipto y cómo en el Antiguo Egipto se practicaba mucha de la ideología que hoy tenemos, que hoy se practica en las diferentes iglesias, como la palabra amén, ¿no? Que todavía muchos la siguen diciendo sin saber qué significa en su sentido original y solo la repiten porque otros se las dijeron que así tenía que ser, aunque ellos no pregunten nada, no investiguen nada, porque también el hecho de preguntar incomoda a muchas personas, ¿no? Porque las compromete estudiar y no quieren estudiar. Sencillo. Pero bueno, entonces, sin salirme del tema.
Eso es lo que significa el bautismo para los católicos. Ahora, para los cristianos, ¿no? Cuando usted le pregunta muchas veces a un cristiano por qué se bautiza, muchos de ellos dicen para obedecer al pastor. Otros dicen, pues es que es la obediencia a Cristo. Como si Cristo hubiera establecido esto como un mandamiento. Y de hecho, sacan pasajes como el de Mateo 28, que vamos a analizar más adelante, donde se enteraran que Mateo 28 es añadido en, vamos a llamarlo así, del pasaje 19 en adelante. El de Marcos, ni se diga. Lo que está en primera de Pedro 3:21. Todo eso está añadido. Esa no es una instrucción que un judío daría nunca. Y ya le voy a explicar por qué más adelante. Pero ellos ciegamente lo creen. Entonces, pues hay que hacer lo que ciegamente nos dicen que hagamos. Hay personas, yo alguna vez les decía, me decían, usted va a bautizar a las personas. Y reitero, en buena, vamos a decirlo así, en buena disposición, yo decía, sí, vamos a bautizarlos. Algún día me senté y dije, estoy haciendo algo que, bueno, pues por obediencia a Cristo, pero pues esa persona yo la veo sin la más remota, la mínima intención de cambiar su manera de ser. Y hasta yo mismo dije, se me hace que estoy remojando demonios. Así lo dije, porque dije, no, pues qué barbaridad. No cambia nada, no pasa nada. Pues no, que vamos a dejar el pecado, a cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, a vestirnos del Cristo. Pues yo no veo que pase eso. ¿Qué pasará? La fórmula está mal. O la gente no quiere, o no entiende, o qué es lo que pasa. Pese a que habían recibido una instrucción prebautismal, como le llaman, a veces de semanas o de meses a veces, pues ¿qué cree? Que pasado su remojamiento, perdón, su bautismo, pues ¿qué cree? Que seguían igual. Hasta la fecha. Sin juzgar a nadie, cada quien es libre de hacer lo que quiera, mientras no perjudique a los demás, porque para eso están las leyes, pero ¿qué cree? Que siguen en las mismas maldades. Yo conozco muchos remojados, pero muchísimos, que siguen mintiendo, que siguen fornicando, que siguen eludiendo a las autoridades para no pagar algún hecho delictivo, que siguen, vamos a ponerlo hasta en lo más, vamos a llamarlo así, hasta en lo que usted podría llamar lo más levecito, bautizados que se roban la luz, que tienen su diablito, ¿usted cree? Pero le digo, bueno, lo bueno es que aquí no es una iglesia, aquí no se espante, aquí no vamos a tratar nada de eso. Entonces, mire usted, vamos a poner lo siguiente. ¿Por qué se bautizó Jesús? La respuesta se la voy a dar en el segundo video, pero yo creo que como a la mayoría de las personas que tienen religión, no le va a gustar absolutamente nada de la respuesta. Pero antes que nada, entonces quiero yo saber si se está consciente cuando alguien se va a bautizar, ¿de qué está haciendo? Porque usted me puede decir, pero es que sí, Jesús enseñó que también hay que bautizarse. Y esto puedo dar, vamos a ponerlo así. Hasta la gente dice, yo doy testimonio que Jesús sí, hizo una promoción a que nos bautizáramos. El pasaje que tanto se habla donde Jesús supuestamente, porque él sí se bautizó, aunque no sabemos cuál fue el motivo para que se bautizara. Porque usted me puede decir, es que fue para cumplir la ley, es que fue para cumplir los mandamientos. Ya le dije que no encuentro ningún mandamiento de bautismo en el Antiguo Testamento. No sé a qué ley se refiera. Sí encontré otros tratados sobre el bautismo, pero todos son paganos. Todos son paganos. Entonces, cada uno de los, vamos a llamarlo así, cada una de las cosas que encontré son rituales, por ejemplo, a la diosa Isis, en donde los iniciados o los devotos de Isis
tenían que bautizarse para poder seguir los mandamientos de la diosa Isis, que se creía que tenía poderes sobrenaturales para resucitar a los muertos. De hecho, hasta su esposo entró en la lista. Bueno, eso dice la leyenda, ¿verdad? La mitología. Y entonces eran sus devotos de Isis. Isis tenía entonces pues el poder de regresar de la muerte a la vida a las personas. Qué curioso, ¿no? Ya hablaremos de la resurrección algún día también. Pero bueno, entonces vamos a Mateo 28 y en el pasaje 18 dice, y Jesús, quiero leerle desde el 16 porque le voy a hacer una pequeña fragmentación de decirle, hasta aquí termina en muchas Biblias del siglo I y II, no estoy seguro si alguna del 3, o quizá un poquito más, necesito investigar ese dato, pero hasta aquí terminan esas Biblias. No existen los pasajes 18, 19 ni 20 de Mateo. Y ahorita le voy a decir por qué. Dice, pero en el 16, Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahí termina. Y ya después, siglos después del siglo I, reitero, van añadidos estos. Encuentro por ahí, perdón, del siglo II, más o menos, 2 o 3. Ya encuentro algunas añadiduras, como estas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy yo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Atentamente, Jesús, el de la literatura, no el histórico. Y es que le comento esto porque estas palabras, perdón, reitero, si usted no conoce nada de cultura judía, pero nada, absolutamente, no le estoy diciendo de religión judía, le estoy diciendo de cultura judía. Es imposible, me atrevo a decir, que Jesús haya proclamado esto. ¿Por qué es imposible? Porque yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuándo ha visto usted un judío que le vaya a tocar su puerta para que usted sea un seguidor de su Dios? ¿Cuándo ha visto en la televisión un anuncio? ¿O cuándo ha visto usted una campaña evangelística, por así llamarla, de un judío? Es raro, ¿no? Es raro porque de ahí viene la mayoría de sus creencias, siendo cristiano. Pero yo no encuentro a ningún judío que promulgue sus creencias. Qué raro. De hecho, cuando usted se acerca a un judío, es una experiencia personal, a lo mejor puede ser que no lo pase usted, pero cuando me acerqué a un judío para querer aprender pues las cosas bíblicas, las cosas del Creador, de Hashem, como le llaman ellos, o Elohim, o como le llamen, ¿verdad? Algunas corrientes judías, otros se reservan el nombre. Pero al final de cuentas, cuando un servidor se acercó a uno de ellos, como que me puso muchas trabas para poderme yo acercar a su manera de enseñar. Y es que luego me explicaba y me decía, pues es que yo no sé qué intenciones tengas con aprender esto. No, pues conocer a Dios, le decía yo. No, bueno, muchos se han acercado con esas intenciones y hoy tienen pues unos templos impresionantes para acarrear gente que desconoce todo esto y han hecho una nueva religión que nosotros no pedimos que se hiciera. Y muchos de ellos inclusive están metidos en el famoso movimiento mesianista, los mesiánicos, que ya dejaron de creer en la Trinidad o en la Divina Trinidad o en los tres dioses en uno, muy bien por ellos, pero pues siguen teniendo una revoltura entre el cristianismo
y el judaísmo. O sea que para final de cuentas es lo mismo. Entonces, para lo que voy. Jesús, nunca pudo promulgar estas palabras. Y averígüelo en una Biblia del siglo I, del siglo II. O si se llega a encontrar alguna Biblia de algún siglo después, para que vea que este pasaje no existe en los más apegados a los originales. Y luego vinieron los papas y dicen, no, pues vamos a hacer nuestra religión aquí, vamos a ser discípulos a las naciones. Dijo eso Jesús, es un mandamiento. Pero la verdad es que no. En el segundo video le explicaré un poquito más a fondo cuál pienso es una percepción personal. ¿Por qué se bautizó Jesús? Pero estas palabras, reitero, de Mateo 28, del 19 en adelante, del 18, es más del 18 en adelante, no las dijo Jesús. Investigue, no me maldiga, investigue, por favor, sea un investigador serio. En internet ve ahí si están realmente estas palabras que están aquí escritas en su Biblia, si las dijo Jesús. Inmediatamente usted se preguntará, entonces, ¿qué he hecho durante tanto tiempo en cada campaña, en cada lugar que he visitado, para que sea conocido el nombre de lo que yo llamo Dios? Sería bueno preguntar. En el segundo video le explicaré un poquito más sobre este tema. Mil gracias.